Cuando está pasando, vamos para allá. Y al final vivimos de eventos, pero nunca hay un cambio de algo profundo en nuestro corazón. Entonces yo creo que Dios nos está llamando y yo siento, y estoy compartiendo esto porque siento una responsabilidad tremenda por lo que Dios está haciendo y por lo que viene. Entonces quiero compartir un poco de esto. Es un despertar de la presencia de Dios. No es algo que se origina en el hombre en sí mismo. Es algo, un despertar que provoca a Dios y que promueve todas estas cosas. Pablo le decía a Timoteo, aviva. ¿Ya? Y de hecho, avivamiento viene de eso, de reavivar, de volver a encender. Y la exhortación de Pablo era, aviva el fuego del don que Dios puso en ti. En otras palabras, un avivamiento comienza cuando tú empiezas a avivar lo que Dios ha puesto en tu vida. Y cada uno de nosotros es una llamita de este gran fuego transformador. Por eso que la instrucción de Pablo a Timoteo era esta: aviva el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Y Dios ha depositado algo en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Haciendo una analogía, una analogía media trágica, comparando todo esto con nuestro incendio. Quizás hoy día se siente seco. Y a lo mejor, si varios nos sentimos secos, seríamos como un bosque seco. Pero ¿saben? Basta solo una chispa del Espíritu Santo para que se encienda un fuego y que nadie pueda apagar. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, no estamos hablando de nuestras habilidades. Y en una medida sí, pero bajo lo que Dios quiere hacer. ¿Ya? ¿Me están siguiendo, verdad? Como les digo, ahí van a quedar graficados varios pasajes y hay algunos versículos que anoté aquí para que podamos leer. Y hay palabras que siempre me dan vuelta. Yo creo que hace algún tiempo atrás compartí acerca de este salmo. Dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti? Muchas veces nos esforzamos o venimos a la iglesia o buscamos las cosas de Dios para alegrarnos. Pero en el fondo, si no tenemos esta vida de Dios, toda esa alegría, entre comillas, que tengamos es una alegría pasajera. Entonces, por eso es tan profundo este salmo. No volverás a darnos vida, porque si Él nos da vida, vamos a poder alegrarnos en Él. Porque de lo contrario, podemos gastar nuestras gargantas cantando que Dios es bueno, que Dios es el que sustenta mi vida, pero si no es Él el que te da vida, no tiene sentido, o no permanece. O vivimos en base a emociones momentáneas. Es necesario que Él nos dé vida para que podamos alegrarnos en Él. ¿Ya? Primera cosa. Después hay dos pasajes que también, como les digo, este tiempo traté de hacer un recuento de todo lo que hemos estado hablando. Y de todo lo que ha estado compartiendo Franco, lo que compartió Claudio, y ¿saben? Encaja y no nos hemos puesto de acuerdo. De hecho, cuando me han preguntado qué no, lo que Dios ponga en tu corazón, eso comparte. Lo que Dios ponga en tu corazón. Y cuando yo miro hacia atrás, me doy cuenta que todo va hilado, todo tiene un propósito. Entonces, como le digo, hice un recuento y me acordé de estos pasajes que también he compartido. Aquí hay una oración, dice, de Habacuc, y dice, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. ¿Cuántos estamos en esa condición? ¿Cuántos podríamos orar de esta manera? He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ¿cuántos se sienten necesitados? Necesitados de que Dios haga algo nuevo, que Dios irrumpa.
que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. ¿Cuántos sienten esa necesidad? Dice, en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Es una muy buena oración. Muy buena oración. Y también está este otro pasaje, ¿se acuerdan que también compartí con respecto a esto? Y yo creo que es como una respuesta a esa oración. Una respuesta que Dios le da a Isaías. Pero yo veía esto, es como la pregunta la hizo Habacuc. Claro que están en tiempo totalmente, los tiempos de Dios no son como los tiempos nuestros. Pero yo veía esto, como que Habacuc preguntó y Dios le dio la respuesta a Isaías. Dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. En otra versión dice, no te has dado cuenta, estoy haciendo algo nuevo, no te has dado cuenta. Y yo creo, honestamente, que Dios, insisto, está haciendo algo en medio nuestro. Y debemos darnos cuenta para asumir esta responsabilidad de lo que Dios está haciendo. Yo no veo ni tengo una concepción de la iglesia como un lugar donde solamente nos reunimos, nos saludamos, nos amamos, nos sentamos, escuchamos y nos vamos. No concibo la iglesia como eso. Yo creo que la iglesia debe influenciar con esta cultura del reino todo su entorno. Y eso lo podemos definir como un avivamiento, como un fuego que se derrama y un fuego que consume pero que también alumbra. El avivamiento, esta llama es eso, un fuego que consume, que quema nuestros pecados, así como el oro es purificado, y una vez que es purificado resplandece. El fuego quema, purifica, pero también alumbra. Muchas veces nosotros queremos el resplandor nomás. Hay una palabra, no recuerdo dónde está, pero es cuando Jesús habla de Juan el Bautista. Y en la versión Reina Valera dice algo así. Dice, él era fuego, no, él era antorcha que alumbraba y ardía. Y dice después, y ustedes se quisieron regocijar solamente en su luz. Pero la antorcha alumbraba y ardía. Es decir, hablaba, claro, Juan Bautista alumbraba, pero también se consumía. Nosotros muchas veces queremos alumbrar y no consumirnos. ¿Ya? ¿Me entiendes? Nos gusta alumbrar, pero no nos gusta pagar el precio que eso significa. Busquen ustedes, se los doy como tarea. Es cuando Jesús habla de Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces quiero hablar de esto y aquí en adelante hay una definición y podríamos definir avivamiento como esto, que es un término cultural que se refiere a un despertar espiritual en un lugar determinado. Esta es una definición que generalmente se da de avivamiento, pero yo creo que es algo mucho más profundo. Es algo que nace en el corazón primero. Es algo que debe nacer en el corazón, algo que provoca a Dios y que empieza a generar algo en la vida de la gente. Resumiendo, como les digo, traté de hacer esto para que usted después lo pueda repasar, ¿ya? Y en algún domingo determinado al azar voy a decirle a ustedes, no es asustar. No lo voy a hacer. Pero si hablamos de avivamiento, estamos hablando de un despertar, ¿ya? Y un avivamiento aviva a los creyentes, da valentía, la multitud se convierte y impacta la cultura y impacta a la sociedad. No podemos decir que es un avivamiento si un día domingo aquí estamos todo el día adorando y sentimos la gloria de Dios. Si eso no provoca nada hacia afuera, no es un avivamiento. Así es sencillo. Si eso no nos transforma, no es un avivamiento. Es un momento glorioso, pero no pasa de ser nada más que eso. ¿Ya?
Seguimos. Voy a tratar de, como les digo, esta es tarea, voy a dejar estos ejemplos aquí, que tú los puedes ver, pero quiero mencionar algunos, aquí hay varios más, pero por ejemplo, bajo el rey Ezequías, esto aparece en 2 de Crónicas 29:31, y también el resultado está en el capítulo 30:26. Aquí el rey Ezequías lo que hizo, bueno, dice, uno de los pocos reyes que dice que hizo lo recto delante de Dios. Es más, era descendiente de David y lo describe así. Él abrió las puertas del templo, restauró la Pascua, restauró la adoración y eso provocó un avivamiento. Y en el capítulo 30, versículo 26 por ahí, dice que Jerusalén tuvo paz y alegría nuevamente. Fue consecuencia de que este rey volvió o restauró la adoración y el pueblo llegó y celebró la Pascua. ¿Se dan cuenta? Lo que generó esto fue un avivamiento, pero volvieron a la palabra, restauraron la adoración y eso generó, eso avivó, eso encendió esta llama y provocó un cambio no tan solo en lo sacerdotal, sino que la ciudad misma fue afectada por lo que hizo este rey. Eso es un avivamiento. Tenemos otro ejemplo en Pentecostés. Bueno, ahí ustedes saben, se derramó el Espíritu Santo y sabemos todo lo que provocó. Hombres y mujeres fueron llenos del Espíritu Santo. La palabra fue revelada. Hubo arrepentimiento de la gente. En Hechos dice que Pedro y los 11 se separaron y Pedro se mandó un discurso y dijo que estos aquí no están borrachos. Son recién las 9 de la mañana. Lo que ustedes están viendo aquí es lo que estaba profetizado, que el Espíritu se iba a derramar. Y después que él terminó este discurso, la gente dijo, ¿y entonces qué hacemos? Y Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor. Eso es un avivamiento. Y dice que se agregaron a la iglesia como 3.000 en un solo día. Entonces muchas veces, insisto, y yo lo sentí así muchas veces, creemos que un avivamiento depende de cómo yo me sienta, de cómo esté mi estado de ánimo, de cómo estén las canciones, ¿me entienden? Pero un verdadero avivamiento provoca algo en los corazones, pero también en el entorno. Es un mover de Dios, no generado por ansiedades humanas. Es Dios manifestándose. La iglesia de Éfeso, una de las iglesias grandes del tiempo de Pablo, hay una reprimenda ahí a esta iglesia. Y se la voy a leer porque en la versión NTV me gustó mucho cómo sale y se las quiero leer. Apocalipsis 2, 4 y 5. Dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. La versión que nosotros conocemos dice, has dejado tu primer amor. Me gusta como dice aquí. Tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído y vuélvete a mí. Reavívate. Eso le está diciendo. Vuélvete a mí. Y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Reavívate, despierta, vuelve a retoma. Ejemplos de avivamiento. Seguimos. Ahora, ¿cómo podemos, ya lo he estado diciendo, cómo podemos distinguir un verdadero avivamiento? Ya les di algunas indicaciones. ¿Cómo podemos distinguir? ¿Cómo podemos discernir? ¿O cuáles son las señales de un avivamiento auténtico? Como les digo aquí, esto
Le estoy dando tarea a ustedes, ¿ya? La primera señal es un arrepentimiento profundo. Y aquí hay un pasaje, también lo quiero leer, no los voy a leer todo, pero quise leer algunos y los dejé marcados acá. En Joel 2, el 12 al 13, dice, se me corren los números aquí. Ya, algunas Biblias tienen por título un llamado al arrepentimiento. Voy a leerlo en la versión NTV. Dice el versículo 12, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino que desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. Un verdadero avivamiento lleva a este arrepentimiento profundo. En otras palabras, le está diciendo, a mí no me interesa que se rayen las vestiduras, eso está diciendo. O que lloriquen, desgarren su corazón, que haya un arrepentimiento profundo. Esa es una señal de un verdadero avivamiento, arrepentimiento profundo, un desgarrarse el corazón, eso está diciendo ahí. Otro síntoma, hambre por la palabra de Dios. Nehemías 8, del 1 al 8, aquí narra la historia de la gente que vuelve después del cautiverio a restaurar los muros y a restaurar el templo. Y aquí en este pasaje, para no leérselo, narra la historia de Esdras, este sacerdote que dice en la Escritura que pasó días hablando de la Escritura a gente que no la conocía, porque eran gente del cautiverio. Y dice que empezó a leer las Escrituras y la gente no paraba de escuchar, de escuchar, de escuchar. Y fue revelada la palabra a ellos y tomaron decisiones muy fuertes. Si usted ve el libro, fueron decisiones fuertes. A muchos se habían casado con mujeres extranjeras y se despidieron, dejaron todo. La palabra de Dios fue revelada, pero no tan solamente fue revelada, sino que tomaron actitudes frente a lo que Dios había revelado. Yo puedo hacer el paralelo en mi vida. ¿Cuántas veces he escuchado la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces he tomado decisiones frente a lo que Dios me ha revelado? Yo creo que si pongo en una balanza, y si somos honestos, hemos escuchado mucho y puesto en práctica poco. Bueno, un avivamiento se caracteriza por eso, que la palabra de Dios es revelada y provoca cambios. Hay un hambre, hay una apertura, el Espíritu Santo abre nuestra mente para que la palabra de Dios sea revelada. Esa es una señal de un verdadero avivamiento. Otro, la oración ferviente. Bueno, podemos ver en Hechos 4:31 que dice que la iglesia perseveraba en estas cosas. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, perseveraba en la palabra, ¿cierto? Y dice que perseveraba en las oraciones comunitarias también. Otra cosa que yo creo, honestamente, que estamos al debe. Honestamente estamos al debe. Entonces, tengo un desafío en esto, y siento un desafío, porque yo sé que nos encanta juntarnos, pero propongámonos cada vez que nos juntemos, oremos, un rato, pero oremos. Generemos esta instancia de orar. Porque saben que el avivamiento, una de las características es la oración ferviente. Ferviente. Quiero dar un aviso para que no se excusen y para que pidan permiso desde ya. El día 12 de abril tenemos un retiro de hombres y va a ser un retiro de búsqueda. Se los aviso con tiempo
Yo sé que ustedes reconocen la autoridad, así que para que pidan permiso con tiempo, ¿ya? ¿Ya? Así que vamos a tener un retiro el día 12 de abril, es un día sábado, pero está la posibilidad de que quienes puedan, nos vamos el día viernes en la tarde, ¿ya? Va a ser un retiro de búsqueda, enfocado en esto. Yo sé que lo vamos a pasar bien y todo, pero lo central va a ser un tiempo de búsqueda, un tiempo de empaparnos de esto, de despertar estas cosas, porque Dios quiere hacer algo. ¿Amén? ¿No les gustó, parece? Dijeron amén más fuerte la esposa que los... ¿Ya? ¿Ya? Claro, claro. Ya, cuando le den permiso, la otra semana van a preguntar y van a decir amén fuerte, ¿verdad? ¿Ya? Otra cosa importante, otra señal importante de un avivamiento es la unidad. Y aquí podíamos hablar del mismo libro de los Hechos, ¿cierto? Que dice que todos estaban unánimes, que compartían las cosas. Dice que eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Pero puse el Salmo 133, donde dice que es bueno, que es agradable andar los hermanos juntos en armonía. Y dice, porque allí Dios envía salvación y vida eterna. ¿Saben? Cuando hay un avivamiento, esto es tan maravilloso que se rompen todas las barreras sociales, las barreras culturales. Esa es una señal de un verdadero avivamiento. ¿Saben? Y eso se tiene que dar aquí. Aquí, miren, hay un abanico de personalidades. Venimos mucho de distintas realidades. Pero solamente el amor de Dios puede unir y provocar esta unidad. Y no tan solo estar unidos, sino que es agradable, es delicioso, dice la Escritura, es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es una señal de avivamiento muy importante. Y la otra es que impacta a la sociedad. Hay una consecuencia. Esto, si pasa esto aquí, no va a pasar desapercibido al entorno. Ahí puse la historia de Jonás, usted lo puede ver. Independiente de que Jonás desobedeció y todo, pero se cumplió un propósito en la ciudad. Y dice que la ciudad conoció la palabra de Dios, fue transformada. Y Dios levantó su decreto de destrucción sobre esa ciudad y perdonó, porque hubo arrepentimiento, así dice la Escritura. Esas son señales de un avivamiento. Y si tú te fijas, yo no quise anotar los grandes avivamientos contemporáneos que nosotros conocemos como historia, pero si tú te das cuenta, los grandes avivamientos del siglo pasado y del antepasado generaron movimientos sociales, la liberación de la esclavitud. La historia muestra a Martin Luther King como alguien que se levantó defendiendo los derechos civiles. Si nosotros nos miramos desde el punto de vista espiritual, fue un avivamiento que hubo ahí, que provocó cambios profundos en la sociedad. ¿Ya? Entonces, la historia secular siempre da a los grandes movimientos cosas gestadas por los hombres, pero si tú vas al fondo te vas a dar cuenta que los cristianos o la gente que buscó a Dios, de alguna manera fueron los que causaron todas estas cosas. Un avivamiento involucra eso, un cambio en la sociedad como consecuencia. Como consecuencia. Lo podemos ver en la iglesia primitiva, también Pablo habla de esto. Y dice, los amos, cuidado por los esclavos, y los esclavos honren el diablo a su amo. Eso es un cambio social, pero totalmente, que hoy día nos es difícil entender. Pero tiene que haber esa transformación. No por fuerzas humanas, tiene que ser algo que venga
de un mover del Espíritu Santo sobre la iglesia. Lo demás son buenas intenciones. Y las buenas intenciones duran hasta cuando estamos de amigos. ¿Ah? Hasta ahí no duran las buenas intenciones. Hasta ahí dura el amor, entre comillas. Hasta ahí dura la unidad, entre comillas. Hasta que estamos de acuerdo. Pero tiene que haber una transformación que provenga de Dios. Que provenga de Dios. ¿Me están siguiendo, cierto? ¿Sí? Ya. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Yo puse aquí, podríamos describir muchos obstáculos más, pero quise poner algunos que yo creo que son muy importantes, sobre todo en el andar que estamos teniendo como iglesia. Y quizás el primero de ellos es la complacencia espiritual. Apocalipsis 3, 15 y 16 habla ahí, por cuanto no es ni frío, ni caliente, ni el espíritu. Eso es complacencia espiritual. Y saben, muchas veces los mayores enemigos de que Dios obre algo es este orgullo religioso que muchas veces tenemos. O esta tibieza espiritual. Es un impedimento para que Dios haga algo. Como iglesia y como individuo. Y muchas veces este orgullo religioso, insisto, es un gran problema incluso para tu relación personal con Dios. Y como te digo, siempre hemos anhelado, y creo que eso lo hemos comentado, queremos ser una iglesia de adoradores. ¿Ya? Y cuando hablo de adoradores, no hablo de los músicos, de los que están aquí adelante. Todos somos adoradores. Todos somos adoradores. Y esa debe ser una característica de nosotros. Adoradores en espíritu, llenos del espíritu y de verdad, llenos de la palabra. No hay otra manera de adorar a Dios. Mientras más conozcas a Dios, más verdadera va a ser tu adoración. Mientras más el Espíritu sople sobre ti, más revelación tendrás de quién es Dios y lo adorarás como Él se merece. Yo siempre digo que esto depende de nuestra relación personal con Dios. Y me temo que muchas veces, si nos pusiéramos a orar, nos vamos a dar cuenta que estamos adorando a un Dios distinto. Oye, el Dios que está adorando no es igual al mío. Porque no tenemos una revelación. Porque no tenemos una búsqueda profunda de Él. Y lo que Él quiere es revelarse. Y tu adoración va a ser cada vez más sincera y fructífera en la medida que conozcas al Dios al que estás adorando. Y cuando lo empieces a conocer, te vas a dar cuenta que muchas cosas o formas que llamabas adoración, en realidad no lo eran. No lo eran. Y en algún momento vamos a exclamar como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. ¿Ya? Entonces, uno de los obstáculos es esta complacencia espiritual, este conformismo, ¿no? Es que las cosas las vamos a hacer así porque, mirando este aspecto cultural, es que todos lo hacen así. ¿Ah? Lo vamos a hacer así porque todos lo hacen así. O la tradición es que siempre lo hemos hecho así. ¿O no? Muchas veces nos persigue eso. Si no en la cultura miramos, pero si todos lo hacen así, por la tradición siempre lo hemos hecho así. O a veces la razón es que yo creí que era lo más conveniente hacerlo así. O la emoción es que nosotros sentíamos que la mejor forma era hacerlo así. Y muchas veces tenemos estas interpretaciones erradas porque no tenemos un contacto directo con Dios. Lo hago porque todos lo hacen. Lo hago porque siempre lo hemos hecho así. Entonces, de repente, cuando pensamos de esta manera, perdonen la expresión, somos encaminados.
Y de repente nos escandalizamos, no sé, porque hoy día tomamos la cena antes, no sé. Es que siempre lo hemos hecho de otra manera, siempre la tomamos al final. ¿Me entienden a lo que quiero ir? Tenemos que romper todos estos paradigmas y dejar que la libertad del Espíritu, la libertad de Dios venga a nuestra vida. Es tan importante y a mí, como les digo, siento esta carga porque veo que Dios está haciendo algo. Veo que Dios está haciendo algo y tenemos que ser responsables de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está gestando, como le leí el pasaje de Isaías. ¿Acaso no te das cuenta? Ya comencé a hacer algo, ¿acaso no te das cuenta? Y quizás Dios nos está susurrando eso. Ya lo estoy haciendo, ¿cómo no te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Otra cosa importante, otro obstáculo es el pecado no confesado. Yo creo que esto sucede cuando no nos vemos involucrados en las cosas que Dios quiere hacer. ¿Ah? Como creemos que Dios lo va a hacer y va a dejar pasar todo. No es así. Y anoté este pasaje y se los voy a leer porque creo que yo sé que ustedes los van a leer. Se comprometieron delante de Dios a leer esto, ¿ya? Miren, dice Isaías 59, el 1 y el 2. Aquí algunas Biblias tienen, esta no, pero algunas tienen advertencias sobre el pecado. Es el título que tiene este capítulo. Dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Y dice en el 2, son sus pecados los que los han separado. Y a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no escuchará. Lo que está diciendo ahí, Dios no es sordo. Dios es sensible. O sea, el problema es que ustedes, con sus pecados, se apartaron. No es un problema de Dios, el problema es ustedes. Porque han pecado. Dice que Dios ahí no es demasiado sordo, ni es demasiado débil para no salvarlo. Él te puede salvar, Él te puede escuchar. El problema es tu pecado, eso le está diciendo el pueblo. Entonces, uno de los obstáculos para este mover de Dios es eso, el pecado no confesado. Y aunque aquí se está dirigiendo al pueblo, yo creo que este es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Podemos asistir a la iglesia, podemos estar en comunión, podemos ser parte de muchas de las actividades de la iglesia. Yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué hay oculto en tu vida? ¿Qué pecado regaló? ¿Tienes guardadito y no lo has soltado? Es un desafío. Es un desafío. Me gusta la oración de David, Señor, cuando oraba perdón el pecado, aún de los que no me doy cuenta, aún de los que me son ocultos. Llegar a orar de esa manera, yo quiero llegar. Y yo creo que muchas veces oramos, Señor, este no lo tiene, este lo dejó escondido, ¿o no? Si somos honestos, muchas veces nuestra vida es así. El problema no es la sordera de Dios, es los sordos. El problema, como dice aquí, son sus pecados los que les han separado de Dios. Y a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Y ya no los escuchará. ¿Ya? Otro pasaje ahí, bueno, otro obstáculo es la división y la crítica. Y aquí yo también he hablado mucho de esto, ¿ya? Y cuando hablamos de división, a mí la palabra división no me asusta, entendiendo la que división son dos visiones, ¿ya? Y eso no es malo. De hecho, yo creo, y sabes, muchas iglesias se han
divididos cuando salimos porque tienen posiciones distintas y tienen fronteras. Vemos el caso de Pedro y Pablo, que tuvieron una discusión, pero se dieron cuenta que a pesar de distinto, pero Dios tenía preparado para distintas situaciones, para distintos lugares, para distintas gentes. Pero otra cosa distinta es esta división, esta crítica que todos encontramos mal. Nosotros somos dados a encontrar todo malo, ¿no? Es por naturaleza. No, siempre miramos lo malo. Yo les decía la otra vez, cuando nosotros hablamos, está en nuestra naturaleza. Yo les digo, o si yo le dijera, vamos a hablar de Pedro, ¿qué es lo que viene al tiro? Ah, el que lo traicionó. Lo primero. ¿Ah? Si tuviéramos que escribir a Pedro, pero uno se olvida de este Pedro que se paró en Hechos, habló la palabra de Dios, se convirtieron 3.000 así de un viaje. Nos olvidamos de este Pedro que plantó iglesias y que fue un pilar de las iglesias primitivas. Pero nosotros como somos dados a ver lo malo, ¡ay, que lo traicionó! ¿Cuántas veces el mismo espíritu está aquí? Y vemos nuestros errores más que nuestras virtudes. Un obstáculo para el crecimiento y para el avivamiento es ese. Las críticas y las divisiones. Si andas buscando a alguien igual a ti, no lo vas a encontrar nunca. Pero si estás buscando dónde calzas en este mosaico que Dios está formando, va a ser de bendición para ti y para lo que Dios está haciendo. ¿Se acuerdan de ese ejemplo del mosaico que les di? Un mosaico está compuesto de puras piezas irregulares, de distintas formas, de distintos materiales, incluso de distintos colores. Y cuando tú miras un mosaico de cerca, ves puros errores, todas las figuras son distintas. Cuando te alejas, ves el panorama completo. Cuando Dios ve el panorama completo. Y tú, con todas tus aristas distintas a la del otro, formas parte de este mosaico. Eso es lo que Dios está construyendo y quiere construir. Estamos. ¿Cómo nos preparamos? Como les digo, esto ustedes lo tienen que... Me van a insertar, voy a sacar al azar para que alguien inserte un domingo, ¿ya? ¿Cómo nos preparamos? Primero, empieza contigo mismo. Aunque aquí este pasaje es muy conocido, dice, si el pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, se humillase, y dice, yo lo escucharé y sanaré su tierra. Eso dice este pasaje, ¿ya? Bueno, eso pasa contigo mismo. Me llama la atención porque en la versión Reina Valera dice algo así, no sé si alguien lo tiene, en la versión Reina Valera, segunda. Entonces el rey y todo el pueblo se sacrificaron víctimas delante de Jehová. No, segunda, el 7:14. ¿El 7:14? Sí. 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí como encierra varios conceptos que vimos, ¿ya? Si se humillare, si se arrepintiere, dice yo lo sanaré y sanaré la tierra. O sea, es una consecuencia individual, pero también que afecta a los demás. Lo que me llama la atención de esa versión dice, si el pueblo, dice, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillara. Y yo veo algo ahí, ¿sabes? Yo creo que hace una diferencia. Porque vamos a decir, bueno, el pueblo lo invocaba, pero no se humillaba ni se arrepentía. Porque hace una diferencia entre dos cosas. El pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si ese pueblo que me invoca se humilla, eso está diciendo. Y eso me parece como fuerte. Porque podemos ser un pueblo en el cual el nombre de Dios es invocado, pero eso es la descripción del pueblo, pero las consecuencias, si ese pueblo que me invoca se humilla y hace esto, no dan la secuencia. Porque podemos ser un pueblo que me invoca, donde su nombre es exaltado, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Estamos arrepentidos de nuestros pecados?
Nos estamos humillando delante de Él. Ahora, si exaltamos a Dios, lo proclamamos, levantamos su nombre y aparte de eso nos humillamos y todo, dice que somos sanados y que sanará la tierra. ¿Ya? Es importante verlo así. Entonces nos preparamos de esta manera. Empieza contigo mismo. El avivamiento empieza con una revelación de Dios a tu vida que te lleva al arrepentimiento, que te lleva a buscarlo. Y como veíamos antes, empieza a haber esta hambre por la palabra de Dios. Eso es un avivamiento. Y no como muchas imágenes o muchas formas hemos tenido como avivamiento. Comienza con eso. La oración colectiva, vuelvo ahí al libro de los Hechos, dice que siempre estaban unánimes orando. De hecho, ahí en el capítulo 1:14 dice que estaban unánimes, estaban juntos, estaban orando y de repente tembló el lugar y se llenó del Espíritu Santo. Comienza con eso, con un arrepentimiento, con humillarse delante de Dios, con estar juntos, unánimes, en un lugar, en un sentir. ¿Cómo nos preparamos? Proclamando la palabra de Dios. Ahí Pablo le da instrucciones a Timoteo, le dice, en todo tiempo y fuera de tiempo, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Esa no es una labor solamente del pastor. En tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra de Dios. Así nos preparamos para esto. Y espera en el Espíritu Santo. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6 dice algo así. ¿No es con ejército? Es con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. Entonces, yo encuentro que esto es trascendental para lo que Dios quiere hacer. ¿Saben? Yo no me veo, no quiero, me resisto a vivir este año tal como fue el año pasado, que fue bueno, fue glorioso, fue de bendición, pero no me conformo a eso. No me quiero conformar a eso. No me quiero conformar a eso, porque sé que Dios tiene más. Dios quiere más. Si la promesa de Dios dependiera de nosotros, estamos fracasados. Pero si hablamos de avivamiento o de este despertar, estamos involucrados en lo que Dios va a hacer. Quise resumir esto de esta manera. Si dependiera de nosotros, no vamos a dar fruto, vamos a dar jugo. Si dependiera de nosotros. Pero si hablamos de avivamiento, entendiendo que el avivamiento tiene que ver con que yo me arrepiento, que yo empiezo a buscar, que se empieza a despertar esta hambre por la palabra de Dios, que empiezo a buscar en intimidad la presencia de Dios en mi vida. Si eso es avivamiento, entonces estoy involucrado en lo que Dios va a hacer. Y como dice Isaías, ya lo empezó a hacer. ¿No te has dado cuenta? Ya lo empezó a hacer. Y esa palabra me pesa a mí. Ya lo empecé a hacer, no te das cuenta. Entonces hay que prepararse. Hay que arrepentirse, hay que humillarse, hay que buscar de Dios. Porque ya empezó. Ya empezó. Si vemos la historia de los avivamientos, yo podría resumir cómo llega de estas tres formas. Aunque aquí hablé de más cosas, pero si las pudiéramos resumir, yo creo que sería esto. La primera cosa, intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Intimidad en el Espíritu, buscando de la palabra, teniendo una relación, entendiendo que la intimidad no es una meta, sino es un caminar diario. Eso es intimidad. Intimidad con Dios, 2 Corintios 3:18, en la versión NTV. Esto se lo he compartido muchas veces. Dice, a nosotros que se nos ha sido quitado el velo, podemos mirar y reflejar la gloria de Dios. Y dice que el Espíritu que es Dios nos va transformando a la gloriosa imagen de su Hijo. Eso dice ahí.
De tanto mirar, vamos a reflejar. De tanto estar en la presencia de Dios, vamos a reflejar a Dios. Es lo que hacía Jesús. Él era la imagen del Dios que no se veía. Colosenses 1:15 dice eso. Hebreos 1:3 dice, Él era el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Si Jesús fue el primogénito en mostrar la gloria de este Dios visible, los que le siguen somos nosotros. Y es el primogénito, el primero, los demás somos nosotros. ¿Y de qué manera lo hacemos? Como dice 2 Corintios 3:18, de tanto mirar vamos a reflejar la gloria de Dios. De tanto estar en la presencia de Dios lo vamos a reflejar. Y no tenemos excusa, porque dice a nosotros que se nos ha sido quitado el velo real. En la versión NTV, a nosotros que se nos ha sido quitado el velo, podemos mirar y reflejar. Yo siempre digo, es un principio. Lo que tú miras va a reflejar. Pero dice, de tanto mirar, vamos a reflejar la gloria de Dios. Otra versión dice, es como si nos miráramos en un espejo. ¿Ya? Pero habla de este concepto, de lo que miramos, vamos a reflejar. La primera cosa. La segunda cosa es vivir la palabra de Dios. Y le puse vivir. Y necesariamente, para vivir la palabra de Dios, tiene que conocerla. Tiene que haber esta hambre por la palabra. Si tú conoces la palabra, vas a poder vivir la palabra. No hay de otra manera. ¿Ya? Entonces, esta misma recomendación, 2 Timoteo 3:16 y 17, dice, un pasaje que yo creo que se lo conocen muy bien, dice, toda la palabra de Dios es útil para, ¿se acuerdan? Y todo eso, pero dice que el propósito de eso es para que el hombre de Dios esté enteramente preparado y sea perfecto. Perfecto. Vivir la palabra de Dios. No tan solo tenerla, vivirla. Que baje estas 2/4 de aquí, baje aquí y la ponga en práctica. Eso es vivir la palabra de Dios. No la puedes vivir si no la conoces. Y muchas veces, muchos de nosotros vivimos nuestra vida a la pinta, creyendo lo que es bueno a nuestra forma. Porque no conocemos la palabra. La manera de vivir la palabra es conociéndola primero. ¿Ya? Ojo. Y otra cosa importante, la predicación del Evangelio. Así llegaron los avivamientos a través de toda la historia. Y los ejemplos que les di se cumplen estos patrones. Y todos los avivamientos, insisto, que han habido desde el Antiguo Testamento hasta estos tiempos, si los analizamos, sucedió esto. Gente, hombres, mujeres, que entraron en intimidad con Dios. Hombres y mujeres que empezaron a buscar, a tener hambre por la palabra y por vivirla. Y lo último, la predicación del Evangelio. El mensaje de la cruz, dice ahí, es locura para los que se pierden, más para nosotros que hemos creído, que dicen que es poder de Dios. ¿Saben? Uno de los síntomas de que hay un avivamiento es cuando la palabra de Dios es predicada y no deja ajeno a nadie. O es locura o es poder. Y no hay término medio. Cuando tú empiezas a hablar de Jesucristo lleno del amor de Dios, no hay términos medios. Jesucristo empieza a ser un objeto de fe o de escándalo. Así de radical. Y muchas veces me incluyo, hemos predicado un evangelio acomodado para no molestar, para no incomodar, ¿o no? Pero el mensaje de la cruz es lo buen poder. Jesucristo siempre va a ser objeto de fe o de escándalo. No hay términos medios. Y déjame decirte, a eso Dios te está llamando en este tiempo. Y en eso queremos concentrar nuestras fuerzas como iglesia en este tiempo. Ahora,
esa pregunta. ¿Queremos avivamiento? ¿Queremos avivamiento? Por eso va a haber nunca. Entiendo, queremos avivamiento, porque si lo hemos entendido, empieza contigo. Empieza con reconocer tu pecado, empieza con humillarte, empieza con buscar de Dios, empieza con tener esta hambre por la palabra. Y no tan solo por conocerla, sino por vivirla. En la semana, no sé si con Claudia estuvimos conversando y decíamos, en realidad, este tiempo lo que quiero es vivir la palabra. Porque creo que sé, no me considero un erudito, pero yo prefiero poner en práctica lo que sé y conocer mucho más y no vivir nada. Entonces Señor, yo quiero que todo lo que sé pase de aquí a acá, porque quiero vivir. ¿Estamos dispuestos a vivir lo que estamos aprendiendo? Eso es querer un avivamiento. ¿Estamos anhelando compartir las buenas nuevas a otros? Bueno, eso es una consecuencia de querer un avivamiento. ¿Estamos dispuestos? Que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Debemos arrepentirnos, debemos unirnos a otros en oración y ser un canal de bendición para todos. Dios no ha cambiado. El mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesús está en nosotros. Y Dios quiere despertarnos. Hay un personaje, con este término, un personaje que fue muy importante en la reconstrucción de los muros y en toda esta salida de Babilonia, que es Zorobabel. Y si tú ves los libros de Crónica, Esdras y Nehemías, hay un detalle importante. En la versión dice Reina Valera, y en la otra también dice que Dios despertó el espíritu y empezaron a hacer cosas. Dios despertó el espíritu y Él hizo todo esto. Lo que Dios quiere es despertarnos hoy día a esto, a vivir esta vida a la que hemos sido llamados. Dios despertó, Dios quiere despertar tu espíritu. El avivamiento es un despertar, es un encenderse en estas cosas, que las tenemos muchas veces aquí, pero tenemos que empezar a vivirlas. Amén. Oramos al Señor, pongámonos en pie y vamos a orar. Como les digo, esto